Muy buenas tardes, estimados estudiantes. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de la tabla periódica y sus propiedades. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y espero que esto sea de su agrado y para su utilidad. Esta es la semana 16 y comenzamos. Siempre recordar las normas de comportamiento dentro de la videoconferencia, respetar al coordinador, al tutor y en especial a sus compañeras y compañeros. Respetar el tiempo de los facilitadores y sus compañeros, realizar preguntas acorde al tema, mantener el micrófono silenciado excepto en la sección de preguntas o cuando yo lo solicite. Evitar emitir comentarios, sonidos o imágenes inapropiadas durante la videoconferencia. Dicha falta conllevará la identificación, restricción y expulsión del proceso del aspirante previamente identificado. Vamos a comenzar con la tabla periódica, aclarando que más de la mitad de los elementos que se conocen en la actualidad se descubrieron entre 1800 y 1900. Durante este periodo, los químicos observaron que muchos elementos mostraban grandes semejanzas entre ellos. El reconocimiento de las regularidades periódicas en las propiedades físicas y en el comportamiento químico, así como la necesidad de organizar la gran cantidad de información disponible sobre la estructura y propiedades de las sustancias elementales, condujeron al desarrollo de la que hoy conocemos como tabla periódica. Una tabla en la que se encuentran agrupados los elementos que tienen propiedades químicas y físicas semejantes. A continuación, les muestro la tabla periódica moderna, en la que los elementos están acomodados de acuerdo con su número atómico. Esto es muy importante, siempre hay que tenerlo en cuenta, que estos están acomodados de acuerdo a su número atómico. Si ustedes tienen una tabla periódica a la mano, podrán notar que este número aparece sobre el símbolo del elemento. Las filas horizontales, llamadas periodos, y las columnas verticales, conocidas como grupos o familias, de acuerdo con sus semejanzas en las propiedades químicas. Se observa que los elementos del 113 al 118 se han sintetizado recientemente, razón por la cual aún carecen de nombre o tienen un nombre todavía en proceso de aprobación. Bien, como ya sabemos, los elementos de la tabla periódica se pueden clasificar en varios tipos. Se dividen en tres categorías: metales, no metales y metaloides. Un metal es un buen conductor del calor y la electricidad, en tanto que un no metal generalmente es un mal conductor del calor y la electricidad. Por otro lado, tenemos un metaloide. Presenta propiedades intermedias entre los metales y los no metales. En la figura se observa que la mayoría de los elementos que se conocen son metales. Espero puedan distinguir las diferentes tonalidades de celeste, de un color, de un celeste un poco más apagado, que serían los metaloides, casi gris, y los no metales, que serían un celeste fuerte, por decirlo así. Bien, solo 17 elementos son no metales y 8 son metaloides. De izquierda a derecha, a lo largo de cualquier periodo, las propiedades físicas y químicas de los elementos cambian en forma gradual de metálicas a no metálicas. Esto es muy importante, lo vamos a ir profundizando más adelante, pero es importante tenerlo desde ya claro, que el carácter metálico va disminuyendo de izquierda a derecha. Bien, en realidad el cerio debería, bueno, es una pequeña aclaración en la que se hace aquí, que en realidad el cerio debería seguir al lantano y al torio, debería ir justo después del actinio. Pero, como todos sabemos, todo esto está regido por la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, UPAC. Entonces, esta organización ha recomendado la designación de los grupos del 1 al 8, pero su uso aún no es frecuente. Por tanto, siempre seguimos utilizando la notación estadounidense para los números de los grupos 1A, 8A, 1B, 8B, que pueden notar en su tabla periódica. Bien,
Los elementos químicos, siempre buscando las regularidades. Vamos a hacer un pequeño repaso acerca de los antecedentes que llevaron a la configuración de la actual tabla periódica. Durante los primeros años del siglo XIX, se descubrían nuevos elementos con una inusitada rapidez. En 1807, Davy utilizó la electrólisis para aislar el sodio y el potasio. En 1808, el mismo Davy aisló el calcio, el estroncio y el bario. Y por último, en 1810, este mismo personaje mostró que el cloro era un elemento semejante al yodo. Ahora vamos a ver la historia. Cómo se fue configurando poco a poco esta tabla periódica. Al principio se pensaba que los elementos de toda materia se resumían en agua, tierra, fuego y aire. Sin embargo, al cabo del tiempo y gracias a la mejora de las técnicas de experimentación física y química, se dieron cuenta de que la materia es en realidad más compleja de lo que parece. Los químicos del siglo XIX encontraron entonces la necesidad de ordenar todos los nuevos elementos descubiertos. La primera forma, la más natural de todas, fue la clasificación por masas atómicas. Pero como ustedes se podrán imaginar, esta clasificación no reflejaba las diferencias y similitudes entre los elementos. Muchas más clasificaciones fueron adoptadas antes de llegar a la tabla periódica como hoy la conocemos. Ahora bien, vamos a estudiar los antecedentes. J. Dobereiner en 1817 logró encontrar similitudes entre conjuntos de 3 elementos y a esto se le llamó las triadas. Pudo encontrar similitudes entre el calcio, estroncio y bario, entre el cloro, bromo y yodo, entre el azufre, selenio y telurio. Pero ya no pudo encontrar suficientes triadas para construir un sistema convincente, por tanto esta teoría fue botada. Más adelante, en 1863, J. Newlands ordenó los elementos por su masa atómica y observó que se repite un ciclo de propiedades comunes cada 8 elementos, ley que se le llamó las octavas, por una cierta similitud entre la escala musical. Estas ideas fueron ridiculizadas por la Sociedad de Química con su sede en Londres y al final, 6 años después, en 1869, Mendeleev y Mayer sugirieron el mismo patrón, pero organizando los elementos conocidos en grupos de 8 elementos en orden de masa atómica creciente. Comienza la antigüedad. Con los presocráticos y los elementos agua, fuego, aire y tierra, pasamos por Platón, Aristóteles, quien añade a estos el éter, al que le llamó la quinta esencia, para llegar al final a la alquimia, con su gran representante Paracelso. La transmutación y la teoría azufre-mercurio se añade un nuevo elemento, la sal, y se descubre al final el zinc. Robert Boyle escribe El químico escéptico. Es una obra en la cual establece el concepto moderno del elemento. Como todos ya sabemos antes, la química y la ciencia no estaba al acceso de todo el mundo, sino que de los más letrados y los más estudiosos, pero esta obra vino a abrir la mente y la sociedad. Lavoisier convierte a la química en ciencia y hace una primera clasificación. Lavoisier es el precursor de la química cuantitativa. ¿Por qué? Porque emplea la balanza de precisión en el laboratorio por primera vez, grabado de una balanza de la época. Dalton, por otro lado, le da al átomo un sentido real, dotándole de un peso que se podía calcular. Es el primero en estudiar el daltonismo, claramente, que debe su nombre a él mismo. Después, con el tiempo, vino Avogadro y su hipótesis, que ayudó mucho con el número de Avogadro en cuanto se refiere a las moléculas y átomos. Después vinieron otros personajes, entre los cuales podemos mencionar a Berzelius, que hace una clasificación de minerales en cuanto a su composición química. De nuevo, donde aparece por primera vez la nomenclatura química que vimos anteriormente, que él dispuso, en la que se introducen símbolos para determinar los elementos a partir de las primeras o 2 primeras letras del nombre en latín. Esto fue un gran aporte para la tabla periódica que ahora conocemos, ya que si ustedes logran ver su tabla periódica,
podrán notar que esto se sigue manteniendo. Después nos adentramos en el siglo XIX, y siglo de la ciencia por excelencia, siglo en el que se van a desarrollar gran número de tablas periódicas que desembocarán en el actual. En 1860 se llevó a cabo el Congreso de Karlsruhe. Fue determinante para ello. Fue el primer Congreso Internacional de Química que se celebró y a él acudieron los científicos más prestigiosos del momento. En esto se estableció el libro donde pone orden la química. En él se basaron los demás científicos para elaborar sus propias tablas, entre ellos Meyer y Mendeleev. Dobereiner y sus triadas, Newlands y la ley de octavas, y los demás tomaron ese ejemplo y fueron formando sus propias tablas periódicas. Por último, los verdaderos autores y precursores de la tabla actual fueron Meyer y Mendeleev. Esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ya que puede aparecer en alguna pregunta de algún examen. Los verdaderos autores y precursores de la tabla actual fueron Meyer y Mendeleev. La obra Principios de Química de Mendeleev, su obra maestra donde aparece por primera vez su tabla periódica, fue el libro de texto durante mucho tiempo. Como se podrán imaginar, antes no había tanto libro para acudir. Y estos libros que sacaban estas grandes mentes del siglo XIX eran los conocidos por los que venían estudiando esta ciencia. Al lado derecho de su pantalla pueden observar un extracto de ese libro. Es la tabla periódica de Mendeleev, extraída del año 1869. Por otro lado, vino Rutherford y descubre el número atómico, y por ello obtiene el premio Nobel en 1908. Es el fundador de la física y química nucleares. Moseley demostró la relación entre el número atómico y la carga nuclear de los elementos. Murió muy joven a los 28 años en 1915. Con él la tabla periódica queda definitivamente formada en vertical por grupos de elementos y en horizontal por periodos de distinta longitud. En 1895 se descubren los rayos X. Por fin llegamos al siglo XX y con el descubrimiento de los elementos transuránidos. Después se añade a la tabla la serie de actínidos debajo de los lantánidos en una nueva fila, como lo pueden observar hasta el día de ahora. Después, en el siglo XXI, se descubren 4 elementos, los últimos hasta ahora. Ahí pueden observar los nombres que dan lugar a la configuración actual de la tabla periódica UPAC 2016. A principios, como les mencionaba, del siglo XIX, la cantidad de elementos conocidos y sus compuestos ya era lo suficientemente grande como para requerir algún tipo de clasificación que facilitara a los químicos su estudio y la comprensión de sus propiedades. Como desde el principio se comprobó la existencia de familias de elementos que presentaban muchas semejanzas entre sí, se influyó que debía de existir una ley natural que los relacionase y agrupase. La búsqueda de esta ley natural está plagada de numerosos intentos basados por lo general en 2 criterios fundamentales. El primero, la semejanza de las propiedades físicas y químicas de los elementos y sus compuestos. El segundo, la relación de estas propiedades, que estas propiedades pudieran tener con alguna característica de los átomos, principalmente con la masa atómica. Las triadas de Dobereiner en 1817, como los mencioné anteriormente, el tornillo telúrico de Chartres en 1862 y las octavas de Newlands en 1866 son algunos de los intentos que por su originalidad o éxito merecen un especial reconocimiento. En 1869 y 1870, 2 científicos, el ruso Dmitri Mendeleev y el alemán Meyer, presentaron independientemente su célebre tabla periódica. La clasificación periódica de Mendeleev, más elaborada que la de Meyer, contenía todos los elementos conocidos hasta entonces, ordenados en su tabla periódica, de doble entrada según los criterios siguientes. El primer criterio,
masa atómica creciente. Los elementos se ordenan de izquierda a derecha según este criterio en líneas horizontales. Segundo criterio, semejanza en las propiedades. Los elementos que presentan sus propiedades semejantes se sitúan en columnas verticales. El planteamiento de Mendeleev fue que las propiedades de los elementos debían responder a una ley periódica que en ese momento todavía se desconocía. Ese convencimiento le llevó a predicciones arriesgadas, pero para suerte de él, que el tiempo confirmó como ciertas. El primero fue cuestionar el valor de la masa atómica de algunos elementos, como el indio, el berilio y el uranio, y asignarles otro valor que consideró más correcto. El segundo convencimiento fue invertir el orden de masas atómicas en ciertos elementos, para que estos quedasen agrupados con otros de sus mismas propiedades, como teluro yodo o cobalto níquel. Esto más adelante, como les mencioné al principio, fue una convención tomada por la UPAC para que se aprobara o para que se mantuviera, mejor dicho, las propiedades semejantes entre elementos, a pesar de que se invirtió la masa atómica. Y el tercer convencimiento fue dejar huecos en la tabla correspondientes a elementos que aún no se habían descubierto, y aún así logró predecir las propiedades que tendrían. Es el caso del galio, el germanio o el escandio. La clasificación propuesta por Mendeleev y Meyer experimentó diversas modificaciones con el paso del tiempo, pero pese a ello mantenía una sustancial dificultad: considerar la masa atómica como el criterio de ordenación. Implica colocar varios elementos fuera de su lugar para que queden agrupados por semejanza de propiedades. Por lo tanto, para solucionar este problema, había que compatibilizar los dos hechos. Las propiedades químicas de los elementos se repiten periódicamente y la masa atómica no es criterio suficiente para obtener una ordenación coherente. La cuestión era, ¿cuál sería la propiedad fundamental en que se basara la ley periódica? Lo que nos lleva al sistema periódico actual. La pregunta quedó sin respuesta hasta que en 1914 Moseley determinó el número atómico de los elementos y comprobó que si se colocaban los elementos por orden creciente de un número atómico, todos quedaban situados en el lugar requerido, por el criterio de semejanza de propiedades. Por tanto, la ley periódica se enuncia así en la actualidad. Cuando los elementos se colocan en orden creciente de su número atómico, tiene lugar una repetición periódica de ciertas propiedades físicas o químicas de aquellos. El origen de la periodicidad en las propiedades químicas de los elementos radica en la configuración de sus electrones más externos, o bien los electrones de valencia, como ya los conocemos todos. Y esta se repite periódicamente. En otras palabras, resumiendo, los elementos están acomodados en orden de sus números atómicos crecientes y los que tienen propiedades químicas similares se encuentran en intervalos definidos. Podemos ver ahí una línea de tiempo que resume todo el desarrollo de la actual tabla periódica. 1820, Dobereiner y sus triadas. 1863, Newlands y sus octavas. 1869, Mendeleev y Meyer. 1914, Moseley, dando como fruto la actual tabla periódica. Ahora vamos a estudiar la estructura del sistema periódico. Vamos entrando en calor. La actual tabla periódica se debe a Panet y Werner. En ella, los 109 elementos conocidos hasta el momento están clasificados en orden creciente de su número atómico, en 18 columnas y 7 filas. Las filas reciben el nombre de periodos y las columnas de grupos. En cada grupo se colocan los elementos de propiedades análogas y en cada periodo se construye colocando elementos que aumentan en una unidad el número atómico del elemento presente. Esta ordenación se realiza extendiendo los periodos largos de Mendeleev
evitando así que aparezcan mezclados elementos metálicos y no metálicos, y que la distribución electrónica periódica principal responsable de sus propiedades sea aún mucho más coherente. Ahora bien, vamos a estudiar la distribución de familias de los elementos en el sistema periódico. Si tienen su tabla a la mano, pueden ir ubicándola para ir ubicando estos elementos representativos. Tenemos el grupo 1A, que son los alcalinos, el grupo 2A, que son los alcalino-térreos, el grupo 3A, llamados térreos o boroideos, grupo 4A, carbonoideos, grupo 5A, nitrogenoideos, grupo 6A, anfígenos, grupo 7A, halógenos y por último el grupo 8A, también llamado grupo 0, que representan los gases nobles o inertes. Ahora bien, tenemos elementos de transición. Vamos a revisar unas pequeñas preguntas en el chat. Vamos a hacer una pequeña pausa. Bien. ¿Por qué no es adecuada la clasificación por masas atómicas? Bien, como lo mencioné, voy a dar un pequeño lapso para responder las preguntas. Si tienen otras preguntas, pueden hacerlas en este momento por medio del chat. Al compañero Brian Carranza Rivera, ¿por qué no es adecuada la clasificación por masas atómicas? Bien, en ese momento creo que no había llegado a esa parte de la presentación, pero como lo mencionaba anteriormente, estas clasificación por medio de las masas atómicas dejaban desordenados los elementos. No los podías agrupar por sus propiedades físicas o químicas semejantes. Entonces, eso te desordenaba la tabla periódica y te costaba leerla. No sé si has investigado, puedes investigar en internet las tablas periódicas antiguas y son bastante complicadas de identificarlas. Aparte que dejaban espacios vacíos para los elementos que aún no se habían identificado, ¿verdad? ¿Cuáles son los elementos transuránidos? Bien, creo que lo acabo de mencionar en la presentación. No. Bien, los transuránidos son los que aparecen abajo de la tabla periódica. O sea, tenés un bloque, el bloque grande, y tenés el bloque pequeño, por decirlo así. Ese es el bloque de los elementos transuránidos. ¿Qué es el daltonismo y qué son las triadas? El daltonismo no es la ciencia, pero es la rama de la química que se dedica al estudio del átomo. Y es una corriente, mejor dicho, que el mismo John Dalton, fue el que la fundó y fue el primero en estudiarla y tuvo mucho que ver para el desarrollo del átomo. Las triadas es como la teoría o la propuesta que hizo un científico en ir agrupando los elementos de 3 en 3 respecto a sus propiedades químicas semejantes. Vamos a ver, daltonismo creo que son las personas compañero Tobar, daltonismo creo que son las personas que no ven colores, solo rojo, azul. Ajá, correcto, eso es una parte de las teorías, ¿verdad? Que él fue identificando, pero por medio del estudio de los rayos X del elemento ultravioleta, y hay una rama en la química que en este momento se me olvida que estudia todos los elementos visibles. Es otra teoría. Hay otros modelos de tabla periódica actuales. Fíjate que no te sabría responder, compañero Brian Carranza Rivera, pero sí hay otros modelos de tabla periódica que otros científicos lo utilizan. Incluso hay una tabla periódica que es circular y es bastante interesante, pero muy complicada de entender. ¿Por qué se le llama elementos transuránidos?
En este momento desconozco la respuesta, pero lo voy a averiguar y lo voy a poner en el campus. ¿Me puede mostrar la presentación antes del sistema periódico actual, por favor? No alcancé a ver qué decía la primera línea, la quería copiar. Ok, ¿me puede mostrar la presentación antes? Ok, no antes de la del sistema periódico. Ahí creo que te equivocaste de letra, pero no sé qué presentación o qué lámina andas buscando, compañera Laura. Pero no sé si será esa. Si puedes activar tu micrófono, por favor, y decirme en cuál lámina es. No sabría decir qué lámina es. No sé si es esta. Me habrá respondido en el chat. No me respondiste, compañera Laura. Del sistema periódico. En la primera línea. Creo que es esta. Tendría que ser esta. Bueno. Espero ya las hayas podido copiar. Aquí me quedé, ¿verdad? Bien. Sigamos. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Ah, ok, no te sirve el micrófono. ¿Por qué por momentos se ponen como partes negras pixeleadas en la presentación? Ese problema lo tienen todos. Si me pueden confirmar, por favor. No, ok. Ok, es la presentación, es la lámina donde está el señor sosteniendo un cubo con una S. Ok, voy a tratar de... Ah, ok, esa. Te voy a dar tiempecito para que la logres copiar. Aunque le puedes tomar una captura de pantalla, ¿no? Bien, sigamos. Ok. También recordarles que la videoconferencia se va a compartir en la página de YouTube para su posterior estudio. Sigamos. A donde me había quedado, elementos de transición. Si ustedes logran ver su tabla periódica, estos elementos de transición están formados por los grupos 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, por último 8B, que incluye tres columnas, la 1B y la 2B. Se sitúan en el centro del sistema periódico. Estoy seguro que ya lo lograron visualizar. Son los títulos o los nombres que aparecen encima de cada columna. Ahora bien, tenemos los elementos de transición interna, formados por la familia de los lantánidos y actínidos, que son los que están en la parte inferior de la tabla periódica. Estos son de 14 elementos cada una y se colocan en dos filas habitualmente fuera del entorno general, como lo mencionaba anteriormente.
Tenemos el elemento más representativo de la tabla periódica y el más complejo, el hidrógeno. Queda fuera de todas estas consideraciones. Por solo tener un electrón que está alojado en el orbital 1s, suele colocarse encima del grupo de alcalinos 1a. Como ya lo pudieron haber identificado, la tabla periódica que utilizamos hoy en día se estructura según la configuración electrónica de los elementos. Esta es la responsable de las propiedades de estos. ¿Cuál es la configuración electrónica? Se estarán preguntando algunos. Me voy a adelantar un poquito. La configuración electrónica es esos numeritos pequeños que ustedes ven abajo arriba del nombre del elemento. 1S2, 2S1, 3S2 y así. Ya lo voy a explicar qué significa eso. Bien, tenemos los periodos. Los periodos se designan por números correlativos del 1 al 7. Esa imagen es bien, voy a hacer un paréntesis, y esa imagen es muy importante tenerla presente. Los periodos de izquierda a derecha y los grupos de arriba hacia abajo. Los periodos se designan por números correlativos del 1 al 7, como les estaba diciendo, y en ellos los elementos presentan propiedades diferentes que varían progresivamente. No hay un cambio brusco. Siempre va cambiando progresivamente. Ahora bien, desde el comportamiento metálico hasta el comportamiento no metálico, como les estaba comentando. Para acabar siempre con un gas noble: neón, argón, criptón, xenón, radón. El nivel energético en el que se encuentran los electrones de valencia en los elementos de un periodo dado es el mismo, ya que uno posee un electrón de valencia más que el anterior. Este electrón recibe el nombre de electrón diferenciador y es el responsable de la diferencia entre las propiedades de los elementos correlativos en un periodo. Es decir, que si ustedes ven el periodo 4, en donde está el calcio y el potasio, hay un electrón de diferencia entre el potasio y el calcio. Ahora bien, observemos que los elementos del mismo periodo tienen sus electrones más internos ordenados como el gas noble del periodo anterior. Es por eso que ustedes ven en la configuración electrónica del potasio que se refiere entre corchetes al argón. Y si ustedes regresan al periodo anterior, ¿cuál es el gas noble anterior? El argón. Entonces, esa va a ser una de las bases o los fundamentos de nuestra configuración electrónica. Voy al periodo 6, por ejemplo. Entonces, yo tengo que tener en mi mente que la configuración electrónica va a comenzar con el gas noble del periodo anterior. ¿Sí? Bien. Reciben el nombre de estructura interna y es habitual abreviar la configuración electrónica sustituyendo la estructura interna por el símbolo del gas noble entre corchetes, como le mencionaba anteriormente, seguido de la configuración electrónica de los electrones de valencia de ese elemento. Los elementos de un periodo determinado se caracterizan por tener electrones en el mismo nivel más externo, que es precisamente el número que designa cada periodo. Así, los elementos del periodo 1 tienen electrones solo en el nivel 1, los del periodo 2 tienen electrones ocupando hasta el nivel 2, los del tercer periodo tienen electrones hasta el nivel 3 y así sucesivamente. Tenemos un par de ejemplos. Los elementos del tercer periodo tienen toda estructura interna del neón y sus electrones ocupan hasta el tercer nivel. ¿Cuál es el tercer periodo? Aquellos que están compuestos por sodio, magnesio, aluminio, silicio, fósforo, azufre, cloro. ¿Sí? Entonces, si nos damos cuenta, podemos ver en el ejemplo que la configuración electrónica de estos tiene entre corchetes el neón, que es el gas noble del periodo anterior. ¿Sí? Y después, todos estos 3S1, 3S2, 3S2, 3P1 son los que siguen para completar los electrones de valencia de ese átomo. De ese elemento, perdón. Bien, ahora vamos con los grupos.
Los grupos se designan mediante números correlativos del 1 al 18. Los elementos que componen cada grupo tienen, con escasas excepciones, similares propiedades químicas, debido a que todos coinciden en su configuración electrónica de los electrones de valencia. Poco a poco, espero que se vayan dando cuenta, pero la tabla periódica va girando tanto respecto al número atómico y respecto a la configuración electrónica. Lo voy a adelantar un poquito, y esto del número atómico y la configuración electrónica son llamadas propiedades periódicas. Propiedades periódicas. Ahora bien, siguiendo. Los grupos 1 y 2 corresponden a los elementos metálicos. Los metales de transición ocupan los grupos del 3 al 12. Los no metales y los semimetales ocupan del grupo 13 al 17. Y el grupo 18 está constituido por los gases nobles: helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Los grupos 1 y 2 y del 13 al 18 están constituidos por los elementos que se conocen como elementos representativos. Algunos de estos grupos reciben nombres especiales: el grupo 1, alcalino; el grupo 2, alcalino térreo; el grupo 16, anfígenos; el grupo 17, halógenos; y el grupo 18, gases nobles, que son los que llegan hasta el sexto nivel. Bien, entre los metales de transición se encuentran los elementos conocidos como tierras raras o metales de transición interna, que son los lantánidos y los actínidos, que suelen escribirse aparte en dos filas de 14 columnas. En los elementos de transición, el electrón diferenciador ocupa un orbital d, y en los de transición interna un orbital f. La configuración electrónica, de nuevo concepto clave, de estos grupos de elementos no es tan regular como en los elementos representativos, y son frecuentes las excepciones. Vamos a observar que el número de columnas de la tabla periódica está directamente relacionado con el número de electrones que caben en cada subnivel. Vamos a ver los metales ligeros. Número de columnas, 2. Orbital del electrón diferenciador, S. ¿Cuántos electrones tiene la capacidad de ese nivel? 2. Los no metales, semimetales y gases nobles. Número de columnas, 6. Orbital del electrón diferenciador, P. ¿Cuál es la capacidad de este nivel para aceptar electrones? 6. Y así sucesivamente. Estos orbitales del electrón diferenciador SPDF podemos encontrarlos de nuevo en las configuraciones de electrones en la configuración electrónica de nuestra tabla periódica. Podemos ver, por ejemplo, el ejemplo del plomo. Si ustedes van a su tabla periódica, encuentran entre corchetes el xenón y encuentran el orbital del electrón diferenciador en F, D, S y P. Es decir, los 4 orbitales del electrón tienen electrones almacenados. Esto es muy importante saberlo relacionar o saberlo identificar. Vamos a tener una gran ventaja en este examen, ya que podrán tener a la mano su tabla periódica. Y así, lo importante no es tanto saber formar estas configuraciones electrónicas porque ya están dadas. Pero si ustedes la quieren formar, no hay ningún problema. Pues tenemos en la mayoría de nuestras tablas periódicas, en la parte superior, la configuración electrónica regla de las diagonales. Y tenemos ese PDF, ¿verdad? Para irlo formando nosotros. Pero también, como les mencionaba, lo más importante de esto es saber de qué estamos hablando, saber qué me están pidiendo, saber que cuando me dicen configuración electrónica, a dónde me tengo que referir dentro de mi tabla periódica y saberlo identificar. Bien, propiedades periódicas de los elementos. Ya sabemos que algunas propiedades físicas y químicas se repiten con cierta regularidad a lo largo de los grupos y periodos. La razón de su regularidad reside en la configuración electrónica y el número atómico del elemento. Dos conceptos clave. La carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo reúne estas dos características y facilita el estudio de la variación de las propiedades periódicas de los elementos al aumentar su número atómico. Las propiedades periódicas más importantes son el radio atómico, el radio iónico para los iones, específicamente la energía de ionización,
la afinidad electrónica, la electronegatividad y el carácter metálico. Podemos ver un adelanto en la imagen que nos acompaña la lámina, en la parte superior derecha, y notamos que la electronegatividad de abajo hacia arriba aumenta, la afinidad electrónica por igual, la energía de ionización por igual, el radio atómico disminuye, el carácter metálico disminuye, de abajo hacia arriba. Ahora bien, vamos a ir de izquierda a derecha. La electronegatividad aumenta, la afinidad electrónica aumenta, la energía de ionización lo mismo, y el radio atómico disminuye, al igual que el carácter metálico. Ahora bien, el radio atómico. El tamaño del átomo es difícil de definir por dos razones básicamente. La primera es que se trata de un sistema dinámico de partículas muy influenciado por los átomos que le rodean. La segunda es que los orbitales que componen la corteza electrónica no tienen una dimensión definida. No obstante, como los átomos no suelen presentarse aislados, el valor que se asigna en la práctica el radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales enlazados entre sí. Es decir, que si ustedes logran poner en su mente dos átomos separados, este radio atómico es la mitad de la distancia entre los núcleos de dos átomos iguales, es decir, dos átomos de oxígeno, dos átomos de cloro, dos átomos de yodo, etcétera, etcétera. Al adoptar este concepto práctico, el radio atómico se diferencia su valor fácilmente, ya que los metales se presentan formando redes tridimensionales de átomos iguales y los no metales forman moléculas. Es importante resaltar que cuando los átomos enlazados no son iguales, el radio atómico varía dependiendo del tipo de enlace. Más adelante les voy a poner un ejemplo en la lámina cómo va variando este radio atómico. Bien, lo importante de esta lámina es la variación de los radios atómicos en el sistema periódico. Como les mencionaba anteriormente, el sentido de la flecha indica el aumento, es decir, que el tamaño, el radio atómico va aumentando de derecha a izquierda en los periodos y de arriba hacia abajo. Es decir, ¿quién es más grande? Por decirlo así, ¿quién tiene un radio atómico más grande? ¿El cesio o el litio? El cesio. ¿Quién tiene un radio atómico más grande? ¿El potasio o el galio? El potasio. ¿Por qué? Va aumentando de derecha a izquierda y de arriba hacia abajo. Bien, en un periodo de aumentar el número atómico disminuye. Al aumentar el número atómico disminuye el radio atómico. Al aumentar el número atómico, es decir, de izquierda a derecha, los elementos de un mismo periodo se incrementa la carga nuclear efectiva sobre el electrón más externo y el número de niveles ocupados no varía. En consecuencia, aumenta la intensidad de atracción entre el electrón y el núcleo, por lo que disminuye la distancia entre ellos. En un grupo, al aumentar el número atómico, aumenta el radio atómico. Bien, vamos al radio iónico. Esto solamente es para los iones. Ya lo vimos anteriormente, los iones que son cuando falta un electrón en un átomo, en un elemento, Esta propiedad es importante cuando se estudian compuestos iónicos, como les mencionaba anteriormente. Los cationes son de menor tamaño que los átomos que los proceden, y los aniones son de mayor tamaño que los átomos respectivos. Es decir, que un catión de calcio es más pequeño, el radio iónico, el radio del catión calcio es más pequeño que el radio del calcio. Y el anión del potasio, por decirles algo, el anión del potasio, el radio iónico del anión potasio es mayor que el radio del elemento potasio. Bien, ahora vamos a otro aspecto muy interesante de la tabla periódica, la energía de ionización.
Al suministrar suficiente energía a un átomo neutro, se consigue arrancarle un electrón y obtener el correspondiente ion positivo o catión. Por tanto, la energía de ionización se define como la mínima energía necesaria para que un átomo neutro de un elemento cualquiera, en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental, ceda un electrón de su nivel externo y dé lugar a un ion monopositivo, también en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental. Es decir, en otras palabras, que la mínima energía necesaria para que un átomo neutro ceda un electrón, es decir, pierda un electrón. Que si yo tengo calcio más 2 y le suministro cierta cantidad de energía mínima y le arranco un electrón, quedaría como calcio más 1, ¿verdad? Un ejemplo. Se dan dos tendencias claras según se trata de los elementos de un periodo o de un grupo. Al aumentar el número atómico, es decir, de izquierda a derecha, de un mismo periodo se incrementa la atracción nuclear sobre el electrón más externo, ya que disminuye el radio atómico y aumenta la carga nuclear efectiva sobre él. Por ello, en un periodo, al aumentar el número atómico, se hace mayor la energía de ionización. Y en un grupo, ahora bien, al aumentar el número atómico, disminuye la energía de ionización. Es decir, el sentido de la flecha indica el aumento. La energía de ionización aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. Vamos con la afinidad electrónica. Un átomo puede aceptar un electrón y transformarse en un ion negativo o anión con el consiguiente intercambio de energía. Por tanto, la afinidad electrónica es la energía intercambiada en el proceso por el que un átomo neutro cualquiera en estado gaseoso y en su estado electrónico fundamental recibe un electrón y se transforma en un ion mononegativo. Me imagino que pudieron notar a la vez la semejanza y la diferencia entre afinidad electrónica y energía de ionización. La energía de ionización es la energía mínima para arrancar un electrón o para ceder un electrón. Y la afinidad electrónica es la energía intercambiada en el cual recibe un electrón. Y se transforma en mononegativo, ion mononegativo. Y la energía de ionización se convierte en un ion monopositivo. ¿Sí? Ok. Podemos notar que esto va variando de nuevo. En sentido de la flecha va a indicar el aumento. Es decir, que la afinidad electrónica aumenta de izquierda a derecha y de abajo hacia arriba. ¿Sí? Todos estos procesos, ya que tienen que ver con energía tanto para arrancar como para aceptar, pueden ser procesos endotérmicos y exotérmicos. Esto es un paréntesis solo para su curiosidad. Endotérmico es cuando recibe energía, es decir, cuando se enfría un cuerpo, y exotérmico es cuando libera energía calorífica. ¿Verdad? Siguiendo con la energía de ionización, mide la tendencia de un átomo a ceder electrones y la afinidad electrónica, la tendencia del átomo a aceptarlos. Estas dos tendencias contrapuestas pueden combinarse en una sola magnitud que se llama electronegatividad. Si ustedes se van a su tabla periódica, pueden notar que un elemento más electronegativo es de abajo hacia arriba y es más electropositivo de arriba hacia abajo. Es decir, ¿quién es más electronegativo? ¿El flúor o el yodo? Alguno que pueda habilitar su micrófono y lo puede hacer, no hay ningún problema. ¿Quién es más electronegativo? ¿El flúor o el yodo? El flúor, ¿verdad?
Yo estoy seguro que en el chat puede ser que me hayan respondido. Ahora bien, en general, en los periodos de electronegatividad se incrementa al aumentar el número atómico, mientras que en los grupos al aumentar, aumenta al disminuir el número atómico. Se debe notar que los gases nobles carecen de valor de la electronegatividad, lo que es muy lógico, si consideramos que estos elementos se caracterizan por su mínima tendencia a formar enlaces con los demás elementos, es decir, que son difíciles de reaccionar. Por eso deriva el nombre de gas noble. De nuevo, variación de la electronegatividad en el sistema periódico. La electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba y de izquierda a derecha. Y la electropositividad, al contrario, ¿verdad? Aumenta de abajo hacia arriba y aumenta de derecha a izquierda. Perdón, aumenta de arriba hacia abajo y de derecha a izquierda. La electropositividad. Vamos con el carácter metálico. La distribución actual de los elementos en la tabla periódica los separan en metales y no metales. Los metales y los no metales se distinguen entre sí por sus propiedades físicas y químicas, que varían gradualmente a lo largo de la tabla periódica, desde las propias de los metales a la izquierda de la tabla hasta que se definen los no metales a la derecha. Esta variación gradual de las propiedades hace que algunos elementos no correspondan exactamente con metales ni con no metales, por lo que reciben el nombre de semimetales o metaloides. Los semimetales son los elementos que aparecen en la zona marcada a la derecha de la tabla periódica a partir del boro, un número atómico igual a 5, que son los siguientes: boro, aluminio, silicio, germanio, arsénico, antimonio, telurio, entre otros. El hidrógeno, con número atómico igual 1, no dispone de una posición clara en la tabla periódica, ya que corresponde al grupo 1 de alcalinos por su configuración electrónica y su capacidad para formar el catión positivo. También tiene cabida en el grupo 7, que son los halógenos, por su capacidad para formar un anión. Pero se ha colocado el hidrógeno en los grupos alcalinos para su conveniencia en identificación. Los gases nobles forman un grupo aparte caracterizado por su gran estabilidad, ya que no forman compuestos con otros elementos. Hoy en día sabemos que esta propiedad no se cumple estrictamente, puesto que el kriptón y el xenón forman algunos compuestos con los elementos más electronegativos, el flúor y el oxígeno. Tenemos esta tabla que resume las propiedades físicas y químicas de los metales y los no metales. Los metales tienen una elevada conductividad eléctrica, igual que conductividad térmica. En cuanto al brillo, tienen un color gris metálico, exceptuando el cobre y el oro, por supuesto. La mayoría se encuentra en estado sólido, excepto el mercurio, que pueden quebrar un termómetro, no lo hagan por favor, para verificar el estado líquido del mercurio. Su punto de fusión del cesio y el galio es bajo 30 grados Celsius, es decir que son fáciles de fusionar. Son dúctiles, es decir, son manejables, son maleables. El tipo de enlace es en estado sólido, es el enlace metálico, a diferencia de los no metales, que son quebradizos, tienen enlaces covalentes, no tienen un brillo metálico. La mayoría se encuentran en sólidos o en gases. Son poco para la conductividad eléctrica, tienen una conductividad eléctrica deplorable, igual que conductividad térmica. Tenemos los bloques de la tabla periódica, como les mencionaba anteriormente, son los S, P, D y F. Cuando nos ubiquemos en los grupos de los metales alcalinos y los metales alcalinos térreos, nos vamos a encontrar con que la configuración no va a variar del suborbital S. Esto quiere decir que los elementos cuyo orbital de valencia en un orbital S permite solamente 2 electrones. Ahora bien, nos vamos a la parte media de la tabla. Solamente vamos a encontrar el bloque D. Este bloque D indica que solamente permite 10 electrones.
10 elementos por nivel. Nos vamos a la parte de los no metálicos, el bloque P. Si nosotros verificamos en nuestra tabla periódica, estos ya incluyen el subnivel P, que indica que solamente permite 6 electrones. Y por último el bloque F, en el cual ya podemos observar en los grupos de transición interna que aceptan 14 electrones, es decir, 14 elementos por nivel. Ahora vamos a la parte de los ejemplos. Vamos a ver el ejemplo del radio atómico. Como les mencionaba, el radio atómico de los elementos aumenta hacia abajo y hacia la izquierda en la tabla periódica. Es decir, a medida que se aumenta el periodo hay nuevas capas de electrones, por lo que aumenta el radio. A medida que se aumenta el número atómico con el mismo periodo, el radio disminuye debido a que el aumento de atracción entre el núcleo y los electrones y tiene una baja energía de ionización. El radio atómico se define como la mitad de la distancia entre dos núcleos atómicos adyacentes de un mismo elemento. Nos vamos a ubicar en nuestra tabla periódica y vamos a encontrar el elemento del hidrógeno. Tiene un radio atómico de 37 picómetros. Ahora bien, si nosotros bajamos y nos ubicamos en el litio, encontramos que tiene un radio atómico de 152 picómetros, es decir, aumentó. Creo que concuerda con nuestra teoría. Ahora vamos a ubicarnos en el belirio, que tiene un radio atómico de 112 picómetros, y si nos movemos hacia la derecha y nos ubicamos en el boro, encontramos que tiene un radio atómico de 85 picómetros, es decir que disminuyó. De nuevo, nos ubicamos en el flúor, tiene un radio atómico de 72, pero nos movemos hacia abajo y nos ubicamos en el astato. Tenemos un radio atómico de 140 picómetros, es decir, aumentó, corroborando nuestra teoría. Y tenemos como resumen de las propiedades periódicas: la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba, el radio atómico aumenta de arriba hacia abajo, la electroafinidad aumenta de izquierda a derecha, igual que la energía de ionización, y el radio atómico aumenta de derecha a izquierda. Ahora vamos con unas pequeñas tendencias de los puntos de fusión y de los puntos de ebullición. Esto es una manera interna, pero lo quise incluir porque recordé que en un examen de nuevo ingreso ponían una tabla de puntos de fusión y te pedía ordenarlos del mayor al menor. Así que quiero que ustedes tengan esa enseñanza en mente o lo tengan una idea de cómo ubicarlos y cómo ordenarlos. Se puede emplear las tendencias de los puntos de fusión y de ebullición como una medida conveniente de las fuerzas de atracción entre los átomos o moléculas. Por ejemplo, los dos primeros halógenos, flúor y cloro, son gases a temperatura ambiente. Le sigue el bromo, que es un líquido rojizo, y el yodo, que es un sólido gris color acero. Esta tendencia de gas a líquido y a sólido es un ejemplo espectacular del incremento en los puntos de fusión conforme los átomos de halógeno se hacen más grandes y aumenta el número atómico. Hay también una tendencia paralela de puntos de ebullición creciente. Por otra parte, los metales del grupo 1A muestran la tendencia opuesta, con un decremento en los puntos de fusión y de ebullición debido al debilitamiento de los enlaces metálicos. Como también recordando unas láminas anteriores, dijimos de que tenían un punto de fusión bajo. Ahora bien, en la siguiente tabla se resumen los valores específicos para estos dos grupos de elementos. Nos ubicamos en el litio, en el grupo de metales alcalinos: litio, sodio, potasio, rubidio, cesio, y localizamos los puntos de fusión. Estos puntos de fusión también se encuentran en su tabla periódica y lo pueden ubicar en la segunda fila. En la primera fila tienen punto de ebullición
digamos el del hidrógeno, tiene un punto de ebullición de 20.28 en Kelvin, ¿verdad? Porque esto es temperatura o escala de temperatura absoluta. A no ser que no le digan que trabajen en grados Celsius o centígrados, ustedes trabajan en temperatura absoluta, que es Kelvin. Y en la segunda fila, como les mencionaba, tienen el punto de fusión para el hidrógeno, que es de 13.81. Vemos que el litio tiene un punto de fusión más alto que el sodio, y este más alto que el potasio, y este más alto que el rubidio, y este más alto que el cesio. Bien, entonces notamos que el punto de fusión va aumentando de abajo hacia arriba. Y si notamos el punto de ebullición, también en grados Kelvin, notamos de nuevo que este va aumentando de abajo hacia arriba. Eso es en metales alcalinos. Ahora vamos a ver con los halógenos. A simple vista notamos que esta tendencia cambia. Elementos de punto de fusión. Nos vamos al flúor, cloro, bromo, yodo, actinio. Hasta asfato, perdón. Punto de fusión va aumentando de arriba hacia abajo y el punto de ebullición igualmente de arriba hacia abajo. En el segundo periodo los puntos de fusión aumentan de izquierda a derecha para los primeros 4 elementos, los elementos que son sólidos, y luego descienden con rapidez a valores bajos en el caso de los últimos 4 elementos que son gases. Entonces, si ustedes les piden ordenar por medio de puntos de fusión, pueden ir notando con ayuda de su tabla periódica y así ordenarlo, ya sea en orden ascendente o en orden descendente. Pero quiero que tengan este concepto claro para que no se asusten a la hora de verlo en un examen. También, haciendo el pequeño resumen de acuerdo al punto de fusión y la densidad. Notamos que a medida va avanzando de izquierda a derecha litio, berilio, boro, carbono, nitrógeno, notamos que así como va disminuyendo el punto de fusión de izquierda a derecha, notamos que la densidad va variando, pero aumenta de litio a carbono y después disminuye. Entonces, tenemos que tener claro y saber diferenciar estas propiedades, por eso es que no son tomadas dentro de las propiedades periódicas, porque no van variando constantemente, sino que tienen saltos. Esas ya son propiedades específicas, por decirlo así, de cada elemento, ¿verdad? Y el pequeño resumen que tenemos ahí para diferenciar cada propiedad periódica dentro de la tabla periódica. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Correcto, porque se dicen tierras raras, es por la poca abundancia que tienen en la tierra, es correcto. Ahora bien, vamos con una pequeña sección de preguntas antes de terminar. Quien pueda habilitar su micrófono lo puede hacer, no hay ningún problema, o lo puede responder en el chat. ¿Quién creó la tabla periódica? Literal A, literal B, literal C o literal D. Ahora la segunda pregunta, si quieren lo vamos respondiendo así en bloque para ir a ver el chat después. ¿Hay algún elemento de la tabla periódica dedicado a Albert Einstein? La tercera pregunta es, ¿a qué elemento químico corresponde el símbolo de Y? ¿El disprosio, el dubnio, el darmstadio o el deuterio?
El einstenio. Muy bien. Es correcto. Sí hay un elemento periódico correcto, Mendeleev. ¿Quién creó la tabla periódica? Dmitri Mendeleev, literal D. ¿Hay algún elemento de la tabla periódica dedicado a Albert Einstein? Sí, es correcto. Es el einstenio. Por aquí lo tenía a la mano para decirles. Se me ha escapado de la vista en este momento, pero sí, sí hay un elemento dedicado a Albert Einstein. ¿Y a qué elemento químico corresponde el símbolo de Y? Corresponde al disprocio. Es el elemento con número atómico 66 ubicado en el elemento de transición interna o tierras raras. El einstenio, ahora ya lo encontré, está ubicado en el bloque de las tierras raras y es el elemento con número atómico 99. Einstenio. De Y. Ok, muy bien, excelente. Vamos con otra pregunta. ¿Cómo varía el radio atómico al aumentar el número del grupo? Es decir, ¿cómo varía de izquierda a derecha? ¿Cómo varía el radio atómico al aumentar el número del grupo? Todavía no hay respuesta. ¿Cómo varía el radio atómico al aumentar el número del grupo? Si no se ubican o si no lo recuerdan, pueden ver en su tabla periódica al reverso. Tienen esos datos: radio atómico, radio covalente, algunas tienen incluso el radio iónico. El radio, bien, el radio atómico de izquierda a derecha va disminuyendo. Podemos notar, por ejemplo, el estroncio tiene un radio atómico de 2.45 y el circonio tiene un radio de 2.16. Es decir, que de izquierda a derecha disminuye, ¿verdad? Así varía el radio atómico. Ahora bien, este ejercicio sí me gustaría que por favor lo pudieran hacer en sus casas, ahí donde están ustedes, porque es bien interesante para saber identificar estos elementos. ¿Alguna pregunta en el chat o algún comentario? Más electronegativo. Pero es que cuando sí son propiedades periódicas ambas, la electronegatividad y el radio atómico, tienen su relación, pero cuando te pregunten del radio atómico específicamente, sí hay que tener claro que disminuye de izquierda a derecha, ¿verdad? Y disminuye de arriba, perdón, disminuye de abajo hacia arriba. Ahora bien, dados los átomos A, B y C con número atómico 12, ¿quién es el número, ¿a quién le pertenece el número atómico 12? Al magnesio, ¿verdad? Espero tengan su tabla periódica a la mano. Dice, su configuración electrónica. ¿Cómo voy a hacer yo su configuración electrónica? Bien, de nuevo, tabla periódica. Magnesio, tenemos en su configuración electrónica entre corchetes el neón 3s2. Pero si yo quiero poner la configuración electrónica completa, me voy al elemento neón y reviso su configuración electrónica. Entonces el elemento neón dice que es 1s2, 2s2, 2p6 y le agrego el 3s2 que es correspondiente al elemento del magnesio. ¿Sí? Bien. Preguntas hasta acá.
Nosotros debemos de buscar Z2, configuración electrónica. Ajá, correcto. Es el elemento de magnesio. Muy bien, MG Medrano. Y nosotros debemos de buscar los elementos de la tabla para responder las preguntas basándonos en la configuración electrónica. Porque pone, ok, sí, ustedes deben de buscar los elementos. Vaya, cuando yo te digo Z igual 12, tú te vas a tu tabla periódica y ves que el número atómico correspondiente al 12 es el magnesio. Después, y sacas la pregunta, sacas la información que te estoy pidiendo. Después tú te vas al número atómico Z igual 16 e identificas en tu tabla periódica que es el azufre. Y obtenés la información que te estoy pidiendo. Llámese configuración electrónica, a qué periodo y a qué grupo pertenece, cuál es su ion más estable, etc. Ok. Este ejercicio les puede ser de utilidad para irse relacionando poco a poco con las propiedades periódicas. Voy a poner de nuevo la presentación para que tengan un tiempo para hacerlo. Se los pongo así porque después vamos a hacer una comparación en el literal C. ¿Cuál es el elemento más electronegativo? Cuando ya tengamos toda la información particular de cada elemento. Del magnesio, del azufre y del rubidio. Como les comentaba, el elemento magnesio pertenece al periodo 3, al grupo número 2, y su ion más estable es el que aparece con su número, con su estado de oxidación del ion más estable, o sea, más 2, Mg más 2. Después vamos a ver cuál es el más electronegativo. ¿Cómo varía la electronegatividad? Va aumentando de abajo hacia arriba, ¿verdad? Mi tabla no tiene eso, solo un número atómico. En pocas palabras, para el examen vamos a tener en la mano. Sí, claro. ¿Por qué no? Z igual 16. Configuración 1S2, o sea, la configuración correspondiente al neón, que sería 1S2, 2S2, 2P6, y después 3S2, 3P4. Muy bien, MG Medrano. ¿Cómo sacó eso? ¿Cómo, compañera Laura de Mercado, cómo saca el qué? La configuración electrónica. ¿O a qué se refiere? Sí, ok. Como usted bien lo puso ahí, nos vamos al elemento en nuestra tabla periódica y abajo tienen esas configuraciones electrónicas. Si usted se va al elemento azufre, tiene entre corchetes la palabra Ne, que hace referencia al elemento neón. Usted, si quiere la configuración completa, así como está escrita ahí, 1S2, 2S2, 2P6, es correcto, como dice el compañero Medrano. Solo hay que juntar la configuración electrónica del neón y la del azufre. Y listo. Ahora bien, ¿cómo van a hacer el 37? El rubidio tiene la configuración electrónica del criptón y su configuración electrónica aparte, que es el 5S1. Ok, me voy al criptón, pero sorpresa, el criptón hace referencia a la configuración electrónica del argón. Y este a su vez hace referencia a la configuración electrónica del neón. Entonces vamos a tener que poner esas tres configuraciones. La del neón, la del argón, la del criptón y sumado el 5S1 del rubidio. Ay, perdón, que tengo... No se preocupe, aquí estamos para servirle y cualquier duda. Eso les quería también preguntar, si alguno de ustedes tiene problemas
para ingresar al campus y descargar las clases. Espero que hayan recibido mis correos. Les fusioné todos los PDF con las clases de química y se los envié a sus correos personales. Lastimosamente nadie me respondió y no supe si fueron recibidos o si pudieron descargar los archivos. Entonces me gustaría que alguno de ustedes pudiera. Es que estas solamente para mi grupo 9. Lo siento. No todos son del grupo 9. No de todos soy su tutor. Lo siento. Pero igual, si ustedes quieren que les envíe esas clases y tienen problemas para descargarlas, pueden dejarme su correo y yo se los envío. No hay ningún problema. El objetivo es que ustedes aprendan y tengan la mayor disponibilidad de la información. Ok. Escriban su correo y aquí en el chat y yo se los envío. No hay ningún problema. O mejor, les voy a escribir mi correo a ustedes y me mandan una solicitud de su para que aquí está mi correo para cual ustedes puedan solicitarme la información y yo les hago llegar el PDF. No hay ningún problema para todos aquellos que tienen problema de descargar las clases o en el campus, ¿verdad? Algunas veces es un poco más amigable el correo que el campus. Entonces la configuración del Krypton sería 1S2. Si estás haciendo referencia al argón y este hace referencia al neón, 1S2, 2S2, 2P4, 2P6, perdón, tenés razón. 3S2, 3P6, ajá, y después, vaya, pero estás haciendo la de Krypton. Al momento solamente he incluido la del neón y la del argón. Te falta el 3D10, 4S2, 4P6. Compañero o compañera, no sé, lo siento, Medrano. Hasta el momento vas bien, pero te haría falta incluir la configuración propia de Krypton. El 3D10, 4S2, P6. Y después de que... Ajá. Una pregunta, ¿cómo saber de qué grupo soy? A mí me salen de todos los tutores de clase. Ok. Qué buena pregunta. No sé. No sé. Ahí sí no me agarraste en curva, Pamela. No sé. Si no reconoce mi nombre de tutor Manuel Rivera, entonces posiblemente no soy yo. Pero igual, si quieren recibir los correos, las clases. Bueno. Ok. El que quiera recibir el PDF con todas las clases que se han subido hasta el momento, pues puede dejar su correo, o ya le dejé mi correo, si de cada materia hay un tutor, es quien les publica. Ok, ahí está la coordinadora del proyecto. Refuerzo UES, pónganle como asunto del correo, yo lo voy a identificar, refuerzo UES, para servirles, ya saben. Bien, me quedé en la de Krypton, 3D10, 4S2, ajá, correcto. Entonces, a esa, compañera Medrano, no sé, lo siento, a eso el Krypton le vas a agregar el 5S1 y ahí ya tenés la configuración electrónica del Rubidio y trabajo realizado y muy bien. Entonces, a medida vayamos bajando la tabla periódica, se va a hacer un poco más complicado ir formando todas las configuraciones electrónicas, ¿verdad? Porque van sumando la configuración electrónica del halógeno, del gas noble anterior, perdón. ¿Verdad? Bien, por cuestiones de tiempo, les voy a poner de nuevo, todo el que quiera que le envíe las clases, pues puede dejarme su correo y
o mandarme un correo al correo que ya les publiqué ahí, manuelrivera812@gmail.com. Me envían un correo con el asunto refuerzo UES y yo les envío las clases. No hay ningún problema. El objetivo es que ustedes aprendan y que tengan a la mano todo. Dice, clasifique en orden creciente de electronegatividad los siguientes elementos. Tenemos los elementos, vamos a hacer literal B, por cuestiones de tiempo. Tenemos el litio, potasio, carbono, yodo y flúor. Si nosotros vamos a nuestra tabla periódica, tenemos el litio con número atómico 3, el potasio con número atómico 19, el carbono con número atómico 6, el yodo con número atómico 53 y el flúor con número atómico 9. Bien, recordamos que dice en orden creciente, es decir, de menor a mayor, de electronegatividad. Bien, ¿quién es más electronegativo? ¿El flúor o el carbono? ¿Quién es más electronegativo? ¿El flúor o el carbono? Ok, ahí quedan grabados los correos y yo les haré llegar. La tabla periódica más completa es una blanca, ¿verdad? Yo tengo esta, espero que la puedan ver. Y ha sido mi compañera de batallas desde que ingresé a la universidad, como lo pueden ver, pero es infalible. Tiene toda la información, tiene propiedades ácido base, radio covalente, radio atómico. Igual, se las puedo hacer llegar a su correo para que la descarguen y la puedan imprimir. No hay ningún problema. El que quiera tiene ahí mi correo y me puede escribir y le hago llegar lo que necesite. Ok, flúor. Entonces, correcto, el flúor. Entonces, ahora bien, vamos a ordenarlo. El orden quedaría en este sentido. Lo estoy escribiendo para que les quede ahí y lo puedan estudiar más adelante. Flúor, carbono, litio, potasio y yodo. Respetando siempre el orden de electronegatividad. Y yo creo que en este momento ya se nos acabó el tiempo. Pero como les digo, les haré llegar toda la información necesaria que ustedes soliciten a mi correo, o todos los que están dejando ahí sus correos personales, les voy a escribir y les voy a enviar las clases. Ha sido un gusto haber estado con ustedes, pero si tienen alguna pregunta, la pueden hacer en este momento en el chat y yo se les respondo, ya sea por correo o publicando en el foro. O si tienen alguna duda, sin importar de qué tema es en base a la química, me pueden escribir a mi correo y yo les respondo. No hay ningún problema. Sean de mi grupo o no, el objetivo es que ustedes puedan ingresar a la universidad. Gracias a todos ustedes.